Bienvenidos al nuevo vídeo en el que vamos a continuar con nuestra pequeña guía sobre cómo desplegar un proyecto de Rails en un servidor, ¿vale? Con Capistrano. En el vídeo de hoy vamos a ver exactamente cómo tenemos que preparar el servidor que vamos a utilizar. Si recordáis, en el primer vídeo realizamos un despliegue. Realizamos un lanzamiento de una instancia de EC2 para nuestro proyecto. No recuerdo bien, una nota antes de comenzar, no recuerdo bien si la instancia que lanzamos la lanzamos con Ubuntu 18 o con Ubuntu 16. Debo deciros que el proceso que vamos a realizar tengo comprobado que funciona en la versión 16.04 de Ubuntu. Si lo vais a hacer con la versión 18, probablemente funcione o probablemente según el modelo según digamos la versión exacta, pueda haber algún parámetro o algún comando que cambie ligeramente. Pero bueno, nosotros en principio lo vamos a lanzar sobre una versión 16.04 de Ubuntu. Ya veis que tengo aquí el proyecto Ninja, el servidor, digamos, el VPS que va a alojar el proyecto Ninja. Ahora mismo esto es una instancia de EC2 con Ubuntu totalmente limpia, así que lo vamos a hacer desde cero. Vamos a comenzar. Lo primero, como hicimos el otro día, es conectar por SSH a nuestra instancia. Aquí tenéis el archivo open, por lo tanto, ssh-i prueba instancia.pem y con el usuario Ubuntu podemos hacer el SSH tanto a la IP del servidor como al DNS, ¿vale? Al DNS público. Vamos a coger el DNS, que tiene más pinta de URL, y veis que ya estamos conectados por SSH a nuestro servidor. Lo primero que vamos a hacer va a ser actualizar todo el repositorio de paquetes que tenemos en el servidor. Comenzamos con sudo apt-get update y seguimos con sudo apt-get upgrade. Muy bien. Con estos dos comandos vamos a actualizar totalmente todos los paquetes que tenemos en el servidor a sus últimas versiones y vamos a coger, digamos, los paquetes que nos vayan a ir haciendo falta. Vamos a actualizar todo el repositorio. Bien, vemos que ya se ha completado la actualización del repositorio. Una vez que hemos actualizado todo el repositorio de paquetes, vamos a utilizar, tengo la costumbre de instalar el paquete de lenguaje con el que vamos a trabajar. Esto sobre todo me va a dar los datos de la zona, digamos los defaults para la zona horaria en la que trabajo, ¿vale? En principio vamos a instalar el paquete de español en el servidor y una vez que se nos ha instalado el paquete, veis que está, bueno, básicamente cogiendo todos los paquetes de español que hay. Y ahora yo voy a utilizar más exactamente, fijaros en los comandos sudo cp usr tal info Europe Madrid para España. Si trabajáis en otra zona donde se hable español pero que sea un uso horario diferente, yo en este caso lo que voy a poner va a ser que la hora local es la hora de Madrid, ¿vale? París-Madrid, GMT+1. Bien. Ya tenemos instalado el paquete del lenguaje, el paquete de, digamos, la zona horaria en la que vamos a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un usuario, yo normalmente suelo llamarlo web. Vamos a crear un usuario web con permisos para poder realizar el despliegue. El despliegue no lo vamos a hacer con el usuario root, ¿vale? Normalmente no solemos trabajar con el usuario root, solemos trabajar con el usuario web. Va a ser un usuario con bastantes privilegios, pero que nos va a evitar tener que trabajar con el usuario root a la hora de generar
lo que es el... fijaros en los comandos que estoy introduciendo yo en el terminal, ¿vale? Si me veis que no estoy escribiendo es porque básicamente estoy copiando y pegando. Este proceso lo tengo ya bastante actualizado. En las notas del vídeo dejaré de todas formas un enlace a un artículo de mi blog donde tengo todo este proceso, vamos, descrito paso a paso y con todos los comandos. Bien, en primer lugar lo que hacemos es creamos un directorio, bueno, creamos una carpeta para este usuario. Añadimos el grupo web. Añadimos el usuario web propiamente dicho en la carpeta donde va a trabajar y le cambiamos la propiedad a esa carpeta al usuario web. Una vez que hemos hecho esto, vamos a determinar una clave para poder acceder con este usuario. Esta clave sí que vais a tener que recordarla, ¿vale? Esta va a ser la clave con la que vais a tener que hacer ahora un par de cosas. Lo siguiente es darle privilegios a este usuario. Vamos a permitirle ejecutar comandos sudo, ¿vale? Ya está añadido y ahora vamos a permitirle que ejecute comandos sudo sin necesidad de escribir la contraseña cada vez que tenga que hacer un sudo. Para ello modificamos el archivo mediante sudo vi sudo y al final de este archivo es importante que lo ejecutemos como root, ¿vale? Entonces, al final de este archivo vamos a incluir esta línea que os voy a poner aquí, ¿vale? Esta línea simplemente lo que hace que el usuario pueda ejecutar la orden sudo sin necesidad de incluir el password. En este caso estamos usando nano, así que guardamos con nano el archivo de sudoers y seguimos adelante. Lo siguiente que tenemos que hacer es modificar la configuración SSH de nuestro servidor. Para modificar la configuración SSH de nuestro servidor tenemos que modificar el archivo sshd-config. Lo podemos hacer con cualquiera, lo podemos hacer con nano, como lo estábamos haciendo antes. Yo suelo hacer este tipo de cosas con vi. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer en este archivo es simplemente buscar una línea que hay que descomentar. A ver si la encuentro por aquí. A ver. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Sería esta línea, ¿vale? Esta línea tenemos que descomentarla. Y una vez que hemos descomentado esa línea, tenemos que buscar otra línea en la que nos tenemos que asegurar que nos va a pedir el password para una operación que tenemos que hacer antes. Aquí está, esta línea. Password Authentication, no. Tenemos que cambiarlo a Password Authentication Yes, ¿vale? Estamos con VI, guardamos las modificaciones en el archivo y a partir de ahora ya podemos acceder por SSH con la clave. Lo siguiente, vamos a reiniciar el servicio SSH porque si no nuestros cambios no van a tener efecto. Lo reiniciamos con ese comando, se ha reiniciado de forma correcta y una vez hecho esto ya podemos salir, cerrar la sesión en el servidor como usuario root. A partir de ahora, todas las modificaciones que hagamos las vamos a hacer como usuario web, este usuario que acabamos de crear. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser darle la posibilidad al usuario web de conectarse sin necesidad de acceder, sin la necesidad de cada vez tener que introducir la contraseña, ¿vale?
Así que vamos a copiar nuestra clave RSA, la que tenemos normalmente en nuestra máquina, vamos a copiarla en nuestro servidor para que reconozca nuestra nuestra máquina. Este es un proceso bastante seguro. Este es un proceso que solo va a afectar a la máquina desde la que estamos efectuando la instalación, con lo cual tampoco estamos abriendo aquí ningún agujero de seguridad. Es la clave RSA de vuestra máquina, ninguna otra máquina va a poder conectar. Para eso utilizamos el comando ssh copy ID para el usuario web a la IP de nuestro servidor. En este punto me va a pedir la contraseña que hemos definido anteriormente y a partir de aquí vemos que se ha añadido una clave RSA al servidor que va a ser la que identifique nuestra máquina. A partir de aquí, en este punto, si nosotros hacemos ssh web y la IP de nuestro servidor, vemos que entramos directamente sin necesidad de introducir la contraseña que hemos definido para el usuario. Esto es especialmente útil cuando tengamos que efectuar un montón de comandos automáticos desde el despliegue de Capistrano, así que si no nos estaría pidiendo la contraseña a cada momento. ¿Vale? Bien, ya estamos logueados estamos conectados por SSH como usuario web dentro de nuestro servidor. El siguiente punto que vamos a hacer es crear una propia contraseña RSA para nuestro servidor, que después vamos a necesitar. Lo dejamos en el archivo por defecto y no le introducimos contraseña, ¿vale? Ya se nos ha creado una clave RSA. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar todos los paquetes que vamos a necesitar para más adelante, pues un montón de paquetes y de dependencias que vamos a necesitar. ¿Vale? Si os fijáis, vamos a instalar el paquete de MySQL Server, algunas librerías, algunas dependencias para desarrollo, el paquete ImageMagick, que normalmente siempre lo vamos a necesitar en un proyecto de Rails para tratar imágenes, en Nginx, Node, curl, total, todo esto. Al final, reseñar simplemente, marcaros un poquito. Este último paquete, el Nmon, es un paquete de monitorización de recursos del servidor. Yo lo utilizo bastante, así que recomiendo que lo instaléis. Después, si queréis, os enseño cómo funciona. Ejecutamos esto y vemos que se nos van a instalar un montón de paquetes nuevos y de dependencias. Le damos que sí y nos empieza a instalar todo. Esto es importante. Llega un momento durante la instalación de estos paquetes en los que nos pide una contraseña para el root de MySQL. Esto es bastante importante. Esta contraseña igual tenéis después que recordarla, ¿vale? Ya tenemos una contraseña para el root de MySQL y vemos que nos sigue instalando todos los paquetes que le hemos especificado, ¿vale? Vamos a esperar y, si veo que esto se alarga demasiado, pararé el vídeo mientras instala todos los paquetes necesarios en el servidor y lo retomaré una vez que ya esté todo instalado. Bien, ya se han instalado todos los paquetes. Os recomiendo que en este punto verifiquéis la versión que se ha instalado de Node y veamos si es una versión relativamente buena, nueva. En este caso se nos ha instalado la versión 4.2.6 y otra cosa que deberíamos comprobar es si Yarn está instalado, lo cual vamos a hacer en un momento. Bueno, vamos a comprobar si Yarn está instalado, para lo cual
Vemos que no lo instala. Pues bien, para instalar Yarn vamos a necesitar hacer un pequeño proceso, ¿vale? En primer lugar, vamos a descargar mediante curl vamos a hacer que el repo reconozca el paquete de Yarn. Lo siguiente va a ser bajarnos la versión estable y a partir de aquí sí que hacemos un sudo apt yarn install yarn. Y ahora nos está leyendo, aunque no nos ha localizado el paquete. Ahora, perdonad, creo que se me ha olvidado esto. Una vez que hemos hecho eso, nos actualizamos nuestro repositorio de paquetes. Y ahora sí que nos ejecuta, sí que nos instala Yarn, ¿vale? Esto es simplemente porque nos va a hacer falta luego también, ¿vale? Estoy evitando problemas que a mí se me han dado en algún momento. Estoy simplemente intentando evitarlo. Así que espero que que os sea de utilidad. Bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y lo siguiente que tenemos que hacer es crear la base de datos. En el proceso de despliegue que vamos a hacer, la creación de la base de datos no se produce de forma automática, sino que la creación de la base de datos va a ser tenemos que hacerla nosotros de forma manual, ¿vale? Con lo cual, lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectarnos a MySQL. MySQL-u. Tenemos que conectarnos como usuario root y aquí es donde vamos a necesitar la clave que antes os he dicho que apuntarais porque realmente es importante. ¿Vale? Bien. Vamos a crear nuestra base de datos para nuestro proyecto Ninja. Así que para nuestro proyecto Ninja, la base de datos se va a llamar Proyecto Ninja Production, ¿vale? Porque realmente lo que vamos a hacer va a ser un despliegue a producción. Y lo siguiente que tenéis que hacer es el ejecutar este comando con la base de datos del proyecto Ninja al usuario root en localhost identificado por una clave, ¿vale? Aquí vais a tener que introducir la clave del usuario root de MySQL, el que acabamos de poner. Aquí tenéis que escribirla, ¿eh? Yo no la voy a poner, no la voy a compartir con el mundo, pero... Bien, ya hemos creado ya hemos introducido le hemos garantizado todos los privilegios y ahora hacemos un flash privilege, hacemos y exit, ¿vale? Con esto ya tenemos creado nuestra base de datos, ¿vale? Así que a partir de ahora, ¿vale? Lo siguiente que tendremos que hacer será ya comenzar a preparar el despliegue. Para preparar el despliegue en sí, lo primero que tenemos que hacer es instalar nuestra clave pública, nuestro private key, nuestra clave RSA. Tenemos que instalarla
la tendremos que instalar en el repositorio de código donde estemos trabajando con nuestro proyecto Ninja. En nuestro caso, nuestro repositorio de código pues será el que nosotros tengamos o bien en Bitbucket o bien en GitHub, ¿vale? Una vez que hayamos con esta, si necesitáis ver la clave, ¿vale? La clave pública para copiarla. Si necesitáis verla, este punto es donde vais a... Aquí es donde vaya con este comando que os acabo de poner, con este cat home web ssh rsa, podéis ver la clave pública. No os la voy a poner porque entonces me vais a hackear vivo, pero con eso que sepáis que podéis verla y copiarla. Una vez que hayamos copiado nuestra clave pública, podremos comprobar si tenemos acceso, por ejemplo, a GitHub, que es con lo que se suele trabajar. Yo normalmente trabajo con Bitbucket, pero bueno, también trabajo con GitHub. Con este comando comprobamos si podemos conectar por SSH. Veis que me aparece que no me ha concedido el acceso. Eso es precisamente porque mi clave pública de la máquina no está en mi repositorio de código de GitHub. Esta parte la vamos a hacer cuando estemos ya preparando el repo de código para subirlo, ¿vale? Esto vamos a comprobar que sí que se hace. Bien, una vez que hayamos hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer, esto es un paso luego importante a la hora de desplegar, pero realmente no nos afecta para poder seguir adelante. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar RVM. ¿Qué es RVM? RVM es Ruby Version Manager. Con Ruby Version Manager lo que vamos a poder es tener instaladas varias aplicaciones o varias versiones de Ruby dentro de una misma máquina. Y Ruby Version Manager se va a encargar simplemente de seleccionar nuestro gemset y seleccionar nuestro digamos, la versión de Ruby con la que estemos trabajando en cada uno de nuestros proyectos. Así que con este comando vamos a instalar RVM. Fijaros en una cosa, me acaba de fallar. La primera vez que lo hagáis, normalmente va a fallar, no os va a instalar RVM. Y te dice que no tienes instaladas la clave pública GPG. Así que primero tenemos que ejecutar este comando. Normalmente con este comando es suficiente, si no podemos utilizar uno de los que nos aparecen abajo. Nos pide una serie de claves a estos servidores para poder verificar la autenticidad. Estos son simplemente medidas de seguridad, aunque creo que en este caso no nos va a servir. Vamos a utilizar este, es el que me ha funcionado a mí últimamente. A la hora de instalarlo, vamos a ver, porque parece que este está fallando. Este nos va a dar un timeout, con lo cual lo voy a parar. Y voy a utilizar el otro comando para pedirme. Veis que nos acaba de añadir una clave pública para poder instalar RVM. Con lo cual ahora procedo a instalar RVM. En este punto debería funcionar, efectivamente. Ya tenemos RVM instalado. Bien. Una cosa importante aquí, y que realmente es bastante aconsejable. Sí, bueno, falta un pequeño punto para que funcione, digamos, para que los cambios tomen efecto. Y es que debemos ejecutar este pequeño script que nos está indicando y ya podemos utilizar RVM. Si yo ahora hago un RVM list, me dice que aún no tengo versiones de Ruby instaladas en el equipo. Lo siguiente que debo hacer es ver qué versión de Ruby voy a necesitar. Así que, como no sé si recordáis, en el vídeo anterior, en el proyecto que generamos una versión de Ruby. Pues bien, esa versión es la que deberíamos instalar. Voy a mirarla en un momento, porque no recuerdo exactamente cuál era. Creo que era la 2.6.3, pero no estoy totalmente seguro, así que voy a asegurarme antes de instalar ninguna versión chusquera de Ruby.
que luego luego no me venga bien. Así que voy a parar un momento el vídeo y ahora vuelvo. Pues sí, efectivamente la versión que tenía que instalar era la versión 2.6.3. Por lo tanto, ahora haré rvm install 2.6.3. Este procedimiento de instalar la versión de Ruby sí que va a tardar un poquito. O sea, realmente esto se toma un poquito de tiempo, dado que tiene que descargarlo, tiene que validarlo, tiene que compilarlo, instalarlo en el sistema. Así que mientras se produce precisamente la instalación de la versión de Ruby, voy a parar, voy a volver. Vaya. Pues resulta que parece que lo ha instalado ya. Mira, las versiones nuevas, acabo de descubrir que las versiones nuevas de Ruby tardan bastante menos en instalarse que las versiones antiguas. Así que, pues nada, una alegría que nos acaban de dar los amigos de Ruby. Si os fijáis, cuando ahora hago el RVM list, veo que ya tengo instalada la versión de Ruby, la 2.6.3, y que además esta es la versión por defecto que me va a asignar a los proyectos, con lo cual, bueno, RVM, eso es algo que se encarga de gestionar automáticamente. Bien, ya tengo instalado ya, lo último que me falta es instalar la gema Bundler, ¿vale? La gema Bundler, aquí hay un pequeño detalle que sí que deberíais tener en cuenta. Normalmente lo que haríamos, lo normal sería gem install Bundler, ¿vale? Este es el último paso. Pero a mí en alguna ocasión simplemente hacer un gem install Bundler me ha dado algún problema. Con lo cual, normalmente verifico cuál es la versión que tengo del bundler. Eso lo vamos a ver en el propio proyecto. En el que nos va a aparecer, aquí tenemos Proyecto Ninja. Vale. Y tenemos el archivo gemfile.log, ¿vale? En el archivo gemfile.log, normalmente al final tenemos, fijaos, que tenemos bundled with. Hay un pequeño problema con algunas versiones del bundler, las que son anteriores a la versión 2 y las posteriores a la versión 2. Para evitaros problemas, lo que tenéis que hacer es simplemente instalar el bundler con esa versión. Por lo que, en principio, con hacer gem install bundler -v 1.17.2, que es la versión que tenemos del bundler, de esta manera vamos a instalar la versión del bundler que normalmente vamos a necesitar para hacer el despliegue, con lo cual el despliegue después no nos debería dar una serie de problemas que da después con Capistrano. Bien, vemos que ya tenemos esta gema instalada y ahora ponemos, si hacemos un bundler -v, vemos que estamos utilizando la misma versión del bundler con la que nuestro gemset ha sido empaquetado, ¿vale? Bien. Pues bueno, ya tenemos completo el servidor. El servidor está ya preparado para recibir el despliegue. A partir de ahora, la mayoría de los cambios van a ser instalar Capistrano dentro de nuestro proyecto y efectuar directamente el despliegue propiamente dicho. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí en este vídeo y en el vídeo siguiente ya procedemos directamente con lo que es el despliegue de Capistrano, ¿vale? Muy bien, pues nada, lo dicho, quedamos así y espero que os haya resultado útil. Por favor, dadle a me gusta y dejadme algún comentario, que ya veo que hay algún comentario. Me hace muy feliz, llevo muy poco tiempo con el canal de YouTube subiendo vídeos y realmente la verdad es que ya estoy teniendo bastante feedback, con lo cual dejad vuestros comentarios, dadle a me gusta y suscribiros al canal si realmente os interesa todo este tipo de vídeos. Muchas gracias y hasta luego.